Shabbat Shalom, amados, nuevamente conectados con ustedes desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo tiempo, un nuevo día en que nos conectamos entre el cielo y la tierra, un día que fue apartado y como un Brit Olam, como una alianza, un pacto eterno con su pueblo Israel, de parte del cielo, el reino de los cielos. El Padre estableció un pacto eterno con nosotros para cada Shabbat, y esto es lo que nos va a distinguir también dentro de las naciones. Este día va a ser justamente un día apartado para que todos nosotros, quienes somos sus hijos, volvamos nuevamente a casa para estar en presencia del Padre y justamente ser ministrados por su palabra eterna, la cual nos va a llevar a los niveles de pureza y santidad que Él requiere de nosotros. Recordemos que una de las cosas que las Escrituras nos muestra, nos enseña justamente es que el Padre requiere en estos tiempos y desde la caída de Adán hasta ahora que volvamos a su imagen y semejanza. Toda la Escritura nos habla de eso, el volvernos a su imagen y semejanza, y eso implica haciendo teshuvá posterior justamente a la transgresión de la Torá. Recordemos que tenemos 4 Torá, ¿sí? 4 Torá. La primera, la de Adán; segunda, la de Noaj; la tercera, del monte Sinaí; y luego tenemos la Torá reformada, justamente la Torá reformada de Moshe, que viene siendo la Torá que nos dejó justamente nuestro rey, con niveles más altos de los que ya nosotros teníamos, ¿no es cierto?, conociendo claramente lo que vendría siendo la Torá, pero a un nivel de exigencia mayor. Y digo exigencia cuando nosotros pensamos en exigencias con respecto al tema de nuestra carne, pero en la medida que nosotros muramos a nuestra carne, estemos muertos a la carne, va a ser mucho más fácil poder vivir en la voluntad del Padre. Y todas esas cosas están resumidas y están aquí en este hermoso libro que es el que nos dio el Ruach HaKodesh, Conociendo la Vida Eterna. Un libro que hace un resumen de principio a fin, desde Bereshit hasta Apocalipsis, uniendo los sectores y los temas y digamos, por decirlo de alguna forma, los libros que no están en las escrituras tradicionales, ¿no es cierto? Y aquí vamos a unirlas con todo lo que nosotros ya hemos investigado claramente, que son los libros justamente de Macabeos y otros más que existen también, para entender el gran angular de toda la escritura y del plan eterno que el Padre tiene justamente para nosotros, quienes somos su pueblo, quienes somos de su linaje, que tenemos la emuná de Abraham y que pertenecemos claramente a una de las 12 tribus de Israel. Y bien, dicho eso, ustedes lo pueden, recuerden, les volvemos a recordar, lo pueden adquirir de manera absolutamente gratuita, nos envían correo a nuestra página de Facebook, ¿no es cierto? Y aquí nosotros hacemos el traspaso a su computador por un PDF, y ahí usted va a poder tenerlo para que podamos estudiar juntos, porque la idea es que justamente este libro, como está diseñado como un libro de estudio, van a haber muchas preguntas en medio, porque la idea es que la misma escritura nos dé las respuestas, y es para eso justamente que estamos nosotros, para poder servir en ese aspecto y poder ir revelando, ir instruyendo, ir profundizando si es necesario en algunos pasajes. Claramente esto está diseñado para cualquier persona, desde una persona que está recién conociendo a Mashiach y para quienes ya llevan tiempo y para quienes son ministros claramente, porque van a haber muchas cosas que claramente sí sabemos que la religión se ha encargado durante todos estos años, durante todos estos siglos, por decirlo menos, en distorsionar la verdad para hacernos creer una falsa realidad. Así que los dejamos cordialmente invitados para que puedan acceder a este material de estudio, que es el primero. Hay más todavía, pero claramente queremos partir con esto porque claramente es la base de la cual sacamos los demás estudios que tenemos en carpeta, y los tenemos guardados justamente para quienes van a ser parte justamente de este llamado al reino. Bien, amados, nosotros vimos la semana pasada con respecto al tema de la unción, ¿no es cierto? Vimos justamente la función y cómo opera el Ruach HaKodesh a través de nosotros y en nosotros, y cuál es el propósito por el cual justamente fue promesa por parte del Padre. Ahora, una de las cosas que también vimos es justamente que hay un pasaje en Isaías que nos abre justamente el entendimiento con respecto a lo que Mashiach hizo. Y es justamente un poco de eso de lo que vamos a hablar hoy día, que es realmente usted sabe cuál vendría siendo, se lo voy a decir en griego, el evangelio del reino. ¿Usted sabe cuál es el evangelio del reino de los cielos?
¿Usted sabe cuál vendría siendo la Besorá, que es el nombre original en el hebreo? Y recordemos que Besorá vendría siendo las buenas noticias del campo de batalla. Entonces, cuando entendemos eso, claramente el gran angular con respecto al tema del mensaje nos cobra una dimensión distinta. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, no es, sí, es para todos aquellos que son parte. No es para todos el mensaje, puesto que las órdenes que están establecidas por parte de la corona, por parte del rey, no son las que nosotros hemos, no son las que hemos oído durante tantos años. Hemos oído órdenes o dimensiones o comentarios, por decirlo de alguna manera, de lo que Mashiach dijo, pero si vemos en los originales, no dijo de esa forma. Entonces, por lo tanto, hay que reestructurar el mensaje. No, el mensaje no cambia mucho. Lo que cambia es la intención, a dónde queremos nosotros alcanzar a las almas. Porque ustedes bien saben que Mashiach le dijo, ¿no es cierto?, a sus discípulos, los voy a hacer pescadores de hombres. También podríamos verlo eso como traducido como pescadores de almas, ¿no es cierto? Pero resulta que nosotros hoy día ya sabemos, ya entendemos que existen 3 códigos o 3 simientes de las cuales tiene que tener una persona dentro para justamente recibir el mensaje. ¿Eso qué implica? Tener la simiente de Elohim, tener la emuná de Abraham, es decir, la fe, ¿no es cierto? Y ser parte de una de las 12 tribus de Israel. Ahora, vamos a revisar rápidamente muchos pasajes, bueno, es que hay muchos pasajes en relación a este tema, y palabra profética, etcétera, etcétera, pero vamos a tomar un gran angular en una dirección puntual para que podamos entender de qué se está hablando, qué es lo, porque, ¿sabes por qué se los digo, amados? Porque en algún instante, cuando nosotros estuvimos con ministros, con pastores, y conversábamos cuál era el mensaje que efectivamente estaba entregando Mashiach, muchos no lo sabían. De hecho, creo hoy no equivocarme de que hay muchos de ustedes que quizás no saben cuál es el mensaje original. Porque resulta que hoy día estamos escuchando tantos mensajes, estamos escuchando tantas frecuencias, ¿no es cierto?, de doctrinas. ¿Recuerdan cuando Rav Shaul dijo que iba a haber un momento en que iban a haber doctrinas de demonios? Bueno, es algo que en este instante está ocurriendo a nivel global. Hay invenciones, han creado distintos tipos de mensajes y ahí conocemos lo que ya vimos hace un tiempo atrás, el falso mensaje del Evangelio, que vendrían siendo justamente esto con respecto a la parte financiera, al tema monetario, ¿no es cierto?, al Evangelio o el mensaje de la prosperidad. Bueno, resulta que con la prosperidad usted no se salva. Le va a ir bien, lo más probable. ¿Pero eso qué quiere decir? Usted va a adquirir vida eterna. Amado, a ver, lo que hay que entender es que el mensaje que Mashiach entregó dista años luz a de lo que hoy día nosotros conocemos. Y les digo una cosa, a lo que yo personalmente también recibí en su momento. Yo solamente, cuando a mí me predicaron, entre comillas, ¿no es cierto?, lo que vendría siendo Mashiach, o voy a volverlo a lo que yo viví en su momento, a Jesús, ¿no es cierto? Claro, Jesús venía a salvarme para que yo no me fuera al infierno. Eso fue lo que me predicaron. Yo no sé si a usted le dijeron algo similar. Bueno, en este caso particular, cuando a mí me lo comentan, me lo dicen de esa forma, en ningún momento estaba la palabra arrepentimiento, nunca estaba en mi vida como pecado, mi vida de distorsión, mi vida de todo lo que era malo, nunca estuvo presente en esa conversación. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que el mensaje que Mashiach nos entrega a través de las Escrituras es justamente ese. Y bueno, vamos a ir rápidamente avanzando para ir viendo justamente lo que la misma Escritura nos muestra y vamos a ver literalmente hoy cuál vendría siendo el mensaje original y cuál vendría siendo justamente el pasaje o el lugar donde está ubicado el mensaje, porque el mensaje él solamente lo manifestó, porque el mensaje ya estaba profetizado. Sí, justamente, el mensaje ya estaba profetizado y era cosa de que él lo encarnara, él lo manifestara. Y iba a llegar justamente un momento en el cual él tenía que hacerse presente. Y claramente por eso ese pasaje dentro de la Escritura, nadie tenía la autoridad y nadie podía de ninguna manera llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque tenía que haber una unción. Por eso estoy conectando lo que vimos justamente la semana pasada.
una unción que venía oficialmente de parte del cielo. No era un nombramiento humano, sino que era un nombramiento divino. Y para eso vamos a ir rápidamente al origen del nacimiento de Mashiach y vamos a ver algunas cláusulas espirituales que están puestas ahí y vamos a irnos a Mateo capítulo 1 para poder entender justamente a quién va dirigido el mensaje, cómo hay que hacerlo. Vamos a ver varias cosas que lo más probable es que hoy día no cerremos el tema, lo más probable, porque el Evangelio del Reino o la Besorá del Reino o la Besorá del Malhut no es cosa liviana, porque viene con muchas aristas, vienen con muchas cosas que van incluidas dentro de, y que muchas veces hoy día lo hemos visto que se ha separado y lo han puesto como una área en particular, cuando no, pertenece al mensaje. Y rápidamente voy a hablar con respecto de echar fuera demonios. Echar fuera demonios hoy día, el ámbito de la liberación, lo ven como que es un ministerio. Eso yo creo que ya lo revisamos cuando hablamos de los 5 ministerios. Para la religión hay un 6º ministerio, hasta puede haber un 7º ministerio. Eso los digo rápidamente. El ministerio de liberación podría ser el 6º ministerio y el predicador, que ese podría ser el 6º en realidad, y liberación podría ser el 7º, porque dentro del ámbito evangélico nosotros conocemos a la persona que es el predicador, pero resulta que el predicador no es pastor, no es evangelista, no es ninguno de los 5 ministerios. Es un hermano que tiene un poco más de letra y le dan la opción de que entregue un mensaje o prepare, literalmente prepare, ¿no es cierto?, prepare un mensaje para la congregación. Pero él no es pastor, no tiene ningún ministerio. Solamente puede que sí haya en él un don. ¿Y cuál don podría ser? El don de enseñanza. Hasta ahí podríamos llevarlo. Pero resulta que para la religión existe el ministerio, por decirlo de alguna forma, del predicador y ya más sofisticadamente el ministerio de liberación. Algo que no es un ministerio, sino que es parte del mensaje. Y es por eso que vamos a revisar hoy día y vamos a ir revisando pasaje por pasaje, letra por letra, porque hay cosas que vemos durante estos 2000 años que se ha hecho no de mala manera, se ha hecho de forma absolutamente errónea, equívoca y más aún tomando ya distancia, pero años luz, como vuelvo a repetir, del mensaje original y del propósito por el cual viene siendo el mensaje. Así que Mateo, dijimos, capítulo 1, vamos a ver el verso 20 y 21. Yo creo que más de alguno de ustedes que ha estado estudiando justamente las Escrituras, quizás ya le llegó a memoria de qué vamos a hablar. Vamos a ver justamente el momento en que justamente hay un ángel que llega a conocer y a ver a Miriam y también a José. Rápidamente, Mateo capítulo 1, verso 20 dice así: y pensando él en esto, he aquí un malaj del Adón le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La pregunta es la siguiente, dice, llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La pregunta, ¿de quién está hablando acá? ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo que él tiene? Dice claramente acá, porque él salvará a su pueblo. Entonces la pregunta, aquí vemos dos cosas que creo ya haberlo ministrado antiguamente, que Mashiach es la encarnación del Creador y el Creador solamente tiene pueblo. Por lo tanto, aquí estamos hablando que es la encarnación justamente del Creador, que también aparece en Isaías, que más adelante quizás toquemos nuevamente el tema, pero resulta que se llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. No es otro pueblo. Y a ese pueblo le va a perdonar sus pecados. Lo va a salvar de sus pecados, de sus iniquidades, de sus transgresiones. ¿De qué? De la Torá.
Recordemos que el pueblo de Israel fue dividido después del gobierno de Salomón en dos reinos, el reino del sur, reino del norte, la casa del sur, la casa del norte, la casa del sur se llama Judá y la casa del norte se llama Israel. En el norte tenemos 10 tribus, al sur tenemos 2 tribus. Y resulta que la única que quedó justamente como recordatorio por causa de David fue la casa del sur, la tribu de Judá, que no hizo peores cosas que las que hizo justamente la casa del norte, que estableció nuevas fiestas, cambió las fechas, etcétera, 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 a través del gobierno de Jeroboam. Entonces, cuando ya tenemos esa división y la distorsión y la caída del gobierno de Israel de las 12 tribus, se produce justamente después del gobierno de Salomón esta división. Y después de cerca de 800 años, llega Mashiach. Y digo 800 años ¿de qué? De 800 años después de haberle dado carta de divorcio. Sefer Keritut se le llama, ¿no es cierto?, a la casa del norte. La casa del norte, las 10 tribus de Israel, porque es conocido como Israel, porque claramente es el 83% de la nación. No es la nación, las 2 tribus, sino que la nación se le conoce como las 10 tribus, y la nación entera, por decirlo de alguna forma, casi completa, estaba fuera del pacto porque ya era reiteradamente la desobediencia, el pecado, y eso implicaba ir fuera absolutamente de los mandamientos que estaban en la Torá, los mandamientos que son el deseo y la voluntad del Creador. Ya estaban ellos absolutamente fuera, tanto así que la brujería, la hechicería y todo lo que usted se imagine, eso estaba ocurriendo justamente en el territorio de Israel. ¿Para qué hablamos después de la pasada del imperio de Grecia? Claramente también entró el tema de no comer kosher, etcétera, etcétera, de no hacer la Brit Milá, no hacer en esa época justamente el pacto de la circuncisión. Tampoco, había muchas cosas que ya estaban fuera, justamente fuera de la ley. Entonces, el pueblo de Israel fue cortado. Y eso usted lo puede revisar nuevamente en el libro de Oseas, capítulo 1 en adelante. Usted va a revisar que efectivamente la casa de Israel es cortada y se le da una carta de divorcio. Y profetizado también de que vendría el día de mañana en que ellos iban a volver al Padre y que iban a ser llamados, escuche muy bien esto, hijos de Elohim. ¿Les suena hijos de Dios? Bueno, esa profecía está puesta en el libro de Oseas, en el capítulo 1, y está orientado a la casa de Israel, que es la que estaba fuera absolutamente del pacto. Eso no quiere decir de que sí estaba dentro del pacto la casa de Judá. La casa de Judá no estaba cumpliendo con el pacto tampoco. Estaba viviendo, pero sin haber sido despedido. Sin haber sido despedidos, esas 2 tribus seguían ellas ahí en su pecado, literalmente hablando. Y por eso que después vemos con el tiempo cómo aparecen, después del paso de Grecia, que eso ya lo vimos hace mucho tiempo atrás, después del paso de Grecia vemos la activación de grupos religiosos conocidos como los saduceos, como justamente los fariseos, como los esenios, los celotes, se fija, etcétera, y ahí aparecen las distintas ramas religiosas que nosotros conocemos hasta hoy día a través de las Escrituras. Ahora, volvemos a decir, dice acá, en el verso número 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. Ahora, si seguimos en Mateo, pero vamos al capítulo 4 y vemos desde el verso 12 en adelante, recordemos que efectivamente si el pueblo, la nación, que vendrían hablando de las 10 tribus, que es la casa del norte, estaba fuera del pacto, la pregunta, ¿a dónde tendría que llegar primeramente el mensaje justamente de arrepentimiento? En hebreo, ¿cómo se dice? Teshuvah. ¿Y qué significa Teshuvah? Volver al camino de justicia. De otra forma, volver a la Torá. De otra forma, volver al Padre, volver a Yahweh, volver al Creador. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Él. Romanos 12:2, usted se puede dar cuenta que Rab Shaul está hablando exactamente de eso. Y aquí vemos en Mateo capítulo 4, verso 12 en adelante, dice, cuando Yeshua oyó que Yohanan estaba preso, su primo Yohanan el que sumerge, conocido como Juan Bautista, ¿no es cierto?, que estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Yo quiero que nos paremos un segundito ahí. Fíjese, Galilea de los gentiles, y cuando se está hablando de la escritura de los gentiles, claramente se está hablando de la casa del norte. ¿Por qué? Porque ya no tenían pacto. Una persona que no tiene el pacto sinaítico es un gentil. Entonces la persona, por mucho que sea israelita y no está en el pacto, es un gentil, técnicamente hablando. Ahora, si lo miramos de esa manera, los judíos de hoy día son gentiles. ¿Por qué? Porque no entraron al nuevo pacto. Pero muchos dirán, pero siguen estando en el pacto de Moshe. La pregunta, si estuvieran en el pacto de Moshe, harían lo que Moshe dice. Pero vemos hoy día que existe una cantidad impresionante de mandamientos que están por sobre la Torá, a lo que nosotros conocemos como el Talmud, que son los mandamientos de hombres, que Mashiach fue justamente tajante frente a eso. Y nosotros vemos en Mateo 23 cómo trata a los fariseos, entre comillas, los rabinos de la época. Porque los fariseos de hace 2000 años atrás son los mismos que hoy día se llaman rabinos, son exactamente los mismos, la misma línea. Entonces, usted se podrá dar cuenta que dice claramente acá, Galilea de los gentiles, y está hablando justamente de la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que está justamente al lado occidental del mar de Galilea. Ya en el mar de Galilea, en el norte de Israel, nos encontramos que son justamente dos regiones, o digamos son dos territorios de las tribus de Neftalí y de Zabulón, que limitan justamente con el mar de Galilea. Entonces dice, vuelvo a repetir el verso 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles ya va bajando, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. En tinieblas, ¿qué significa eso? En pecado, ¿no es cierto? Y mire lo que viene acá. Y los asentados en región de sombra de muerte. ¿Qué significa eso? Sombra de muerte. Porque el pecado, ¿qué es lo que trae? Muerte. Luz les resplandeció. Es decir, Mashiach tenía que llegar a ese territorio porque ya Isaías había profetizado de que él iba a iniciarse, iba a estar allá presente. Porque dice claramente, vio gran luz, el pueblo asentado en tinieblas, es decir, sin Torá. Recordemos que la Torá es la luz que nos trae a nosotros justamente el caminar. No es casualidad lo que dice justamente los Salmos. Luz es a mis pies, ¿no es cierto? Luz es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Le suena eso? Luz es a mis pies tu palabra, es decir, la Torá. Entonces vemos aquí que el pueblo sentado en tinieblas, es decir, no tenía Torá, porque había sido cortado justamente del pacto, vio gran luz. O sea, algo pasó ahí, ¿no es cierto? Y los asentados en región de sombra de muerte, por causa de lo mismo, por causa del pecado, luz les resplandeció, es decir, empezaron a escuchar algo y empezaron a experimentar algo y a ver algo. Miren el verso 17. Desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir, hagan teshuvá, porque el Malhut Hashamayim se ha acercado. Arrepiéntanse, vengan en arrepentimiento, vuélvanse al Creador, porque el reino de los cielos, el Malhut Hashamayim, se ha acercado o se está acercando. ¿Saben una cosa? Muchas veces hemos visto que hay una confusión en relación a este mismo pasaje o a estas mismas palabras finales. Porque muchos dicen que no, el reino está aquí, no, que el reino está en los cielos, que el reino... que no hay un acuerdo. Es difícil, obviamente, a ver, es fácilmente entendible que no haya acuerdo, puesto que la religión está compuesta por Grecia. Y recordemos que Grecia produce una multitud de pensamientos y nunca va a haber un acuerdo porque es una multitud de pensamientos. Por eso hay división, porque no pueden pensar como un solo hombre. Cada uno interpreta, piensa, cree, pero no tiene revelación de la Escritura. Entonces Grecia opera en el ámbito del pensar, que yo creo, que yo siento. No, aquí la Escritura dice esto y ahora le pedimos al Ruach HaKodesh que nos profundice y nos abra justamente como una lupa, como lo hemos dicho más de alguna vez. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿O qué quiere decir estas palabras? Dice, se ha acercado.
Ahora, el punto es lo siguiente, cuando dice que el Malhut Hashamayim se ha acercado, es porque oficialmente el día de mañana, como ya estaba profetizado, el Malhut sí se iba a establecer oficialmente en la tierra. Pero para eso tenía que haber un proceso de orden, ¿no es cierto? Y de aquellos que efectivamente son parte del reino, estamos hablando justamente de los 3 códigos, la simiente del Padre, la simiente de Abraham y la simiente de Israel, ¿no es cierto? En ese momento, cuando esas personas ya hayan sido tomadas, esas almas se hayan vuelto al Padre, ahí recién el Padre va a poder establecer su reino. ¿Por qué? Porque cuando se establece su reino, amado, viene juicio sobre el reino de las tinieblas. Porque, amado, recordemos esto, es una guerra. Y sí o sí, todos los días estamos en guerra y es por eso que no podemos nosotros bajar la guardia de ninguna forma, porque el enemigo de una manera u otra va a ver a quién devorar. No sé si le suena eso. Bien, estamos entonces en Mateo capítulo 4, ya vamos viendo, ¿no es cierto?, un poco la atmósfera, el lugar territorial donde está llegando el mensaje. Y miren lo que pasa en el verso 23. Bajemos del 17, bajemos al 23. Y dice así: y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Ahora yo no sé si usted sabe, creo que ya lo comentamos hace un tiempo atrás, ¿qué significa la palabra sinagoga? No es una palabra hebrea, es una palabra griega. Y esta palabra griega significa lugar de reunión, ¿ya? Entonces, y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando la besorá del Malhut, la besorá del reino o el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero pararme un segundito en este pasaje. Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en los centros de reuniones o en los lugares de reuniones de ellos y predicando la besorá del Malhut. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que dijo justamente anterior cuando hablaba del Malhut? Hagan teshuvá. Es decir, cuando se predica el reino, va ligado, va asociado sí o sí con arrepentimiento, con teshuvá. ¿Por qué? Porque cuando viene el reino de los cielos, viene con juicio sobre el reino de las tinieblas. Por lo tanto, la persona, si quiere salvarse del juicio que viene sobre las tinieblas, claramente tiene que hacer teshuvá. ¿Se da cuenta cómo las palabras van tomando un sentido distinto? Ahora, el arrepentimiento es porque viene castigo, viene juicio. Y es por lo mismo que el Padre da la alternativa para aquellos que tienen su corazón conforme al corazón del Padre, es decir, son parte de su simiente, tengan la posibilidad de poder salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de la luz que viene siendo su Malhut. Ahora, entonces, aquí dice, y predicando la besorá del Malhut y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué cree usted que las personas llegaban a él? Muchos, aquí hay dos situaciones o 2 tipos de personas, que se los digo al tiro para que vayan más o menos entendiendo a grandes rasgos cuando usted esté estudiando y estén revisando las escrituras, sobre todo en el caso de las cartas de la besorá. Se da cuenta lo siguiente, dice, sanando las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Existen 2 tipos de personas que se acercaban a Mashiach: los que eran de corazón y a los que les convenía. Yo no sé si a usted le ha tocado, amado pastor, que mucha gente está en su congregación porque le conviene. ¿Y cuántos son los reales? ¿Cuántos son los verdaderos? ¿Cuántos son los fieles a Mashiach? No a usted, sino que a Mashiach. Y usted los ve que está caminando en Kedushá, en santidad. Porque muchos llegan por conveniencia, muchos llegan por los panes y por los peces, porque hay abundancia. ¿Por qué? Porque hay bendición financiera, se lo digo al tiro. Claro, llega la gente, hay una predicación, supuestamente la persona se arrepiente, pero resulta que el Padre, aún así, sabiendo que no es de corazón esa persona, aún así bendice. ¿Por qué? Para mostrar de que sí, el reino está en ese lugar. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Las personas son bendecidas financieramente, se les arreglan un montón de problemas, por supuesto que sí. Escuche, amado, solo por testimonio, para que sepan que lo que se está predicando en ese lugar es real, no es de mentira, no es religión. Porque resulta que muchos, estando en religión, siguen estando exactamente igual como entraron. De hecho, no ven ningún cambio en su vida, solamente que tienen una reunión el día domingo o el día sábado, según sea. Pero su vida ha cambiado. No, nadie puede decir que no, porque en realidad, si se ponen a analizar, bien poco cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora tienen responsabilidades de hacer esto, hacer lo otro, porque el pastor les envió. ¿Se puede dar cuenta que es muy distinto a lo que el reino es?
En el reino las cosas son distintas. Las personas que se acercan a Mashiach, cuando se le está entregando el mensaje de hacer teshuvá para poder entrar al reino, porque el reino se está acercando, claramente los que se acercan son los que estaban enfermos. Miren lo que dice acá. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La pregunta, ¿de dónde viene tanta enfermedad y tanta dolencia? Vamos a seguir leyendo acá. Un momentito. Por causa del pecado. Recuerde, el pecado igual problema. Y ese problema, abrámoslo, maldiciones, enfermedades, etcétera, 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 pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Entonces, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, la gente que se acercaba a Mashiach y llegaba justamente a los pies de él, muchos venían de corazón, sabiendo que si estaba una oportunidad para poder ser sano, era con arrepentimiento, porque está escrito en la Torá. Las bendiciones y las maldiciones que ya también las estudiamos y las revisamos antiguamente. Entonces, una persona que está consciente que su vida, que está en aflicción, es por causa de su pecado, y alguien aparece ahí y le dice, haga arrepentimiento, haga teshuvá, vuelva a ser creador, y resulta que esas palabras, como son del Espíritu, son del Ruach HaKodesh, tocan el Ruach de la persona y lo lleva a la convicción de pecado y hace teshuvá en su momento. Y esa persona se acerca para ver si hay posibilidad de ser restaurado en sea cual sea el área. Y es por eso que vemos lo que está escrito acá. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sigo ahora. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Vuelvo a repetir, dos tipos de personas, la real y la que es falsa. La que viene por conveniencia, porque pucha, bueno, ya que está el médico aquí, aprovechemos, ¿no es cierto? Porque eso está más que claro. Y los que viven de corazón. Los que realmente sabían de que sí, estaba tocando su corazón, esa palabra lo estaba haciendo arder su corazón, y es por eso que venía la convicción del pecado a través del Ruach HaKodesh. Estamos hablando que Mashiach, que está hablando acá, él es que está enseñando, él está predicando, y resulta que había manifestación del poder por parte del reino a través justamente de su enviado, que era justamente Yahweh Sebaot encarnado. Y aquí vemos claramente, y lo sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Decápolis es una agrupación de 10 ciudades. Es un nombre que ustedes se dan cuenta está en griego. Y justamente era un sector donde eran 10 poblaciones, 10 pueblos o 10 ciudades que estaban unidas, y por eso se le llamaba Decápolis. 10 Decápolis, ¿ya? Ahora, vimos ya lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, en la atmósfera, el ambiente que se estaba viviendo a través del mensaje de arrepentimiento y la llegada del reino de los cielos sobre Israel. Ahora, Lucas, capítulo 4, vamos a ver que está hablando algo curiosamente muy similar. Estábamos viendo Mateo capítulo 4, ahora vamos a ver Lucas capítulo 4. Por aquí vemos algo que Mateo no lo comenta, solamente Lucas hace referencia a esto en las 4 Besorá. Y aquí está la llave del reino para que usted pueda entender efectivamente cuál es el mensaje original que se estaba entregando justamente aparte de la teshuvá. Lucas capítulo 4, verso 14. Mire lo que dice acá. Y Yeshua volvió en el poder del Ruach a Galilea. Recordemos que anterior a este pasaje, Mashiach fue llevado por el Ruach HaKodesh justamente al desierto, y ahí estuvo 40 días, ¿no es cierto?, en ayuno. ¿Se acuerda de eso? Y fue tentado 3 veces. Conocemos ese pasaje. Saliendo del desierto, pasando entre comillas la prueba para que se pueda entender, ¿no es cierto? Dice, y Yeshua volvió en el poder del Ruach a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en dónde, en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. O sea, decían todos, ¿cómo está enseñando estas cosas? Pero ¿cómo se ven tan simples, tan fácil de poder justamente entender, cuando no es lo mismo cuando explican los fariseos ni los maestros de la Torá? No es lo mismo escucharlo a él que escuchar a otros hombres que hemos conocido que son supuestamente una autoridad en esta materia. Entonces Yeshua volvió en el poder del Ruach HaKodesh a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos.
y vino a Nazaret, donde se había criado, y en Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Quiero que paremos un segundo. ¿Por qué se halló el lugar? Porque recuerden que lo que nosotros hoy día conocemos como capítulo y versículos, eso no es original. Es algo hecho posterior con el tiempo y que fue una muy buena idea. Pero resulta que originalmente los rollos de las escrituras venían de corrido, tal cual como si fuese una carta. Y había que ubicar el lugar donde estaba justamente cuál o tal pasaje o cuál o tal capítulo, lo cual tampoco existía en esa época. Entonces, pues usted ve que dice y halló, o sea, él buscó en el rollo el sector donde aquí es lo que quiero leer, porque justamente era el momento de hacerse presente justamente en Nazaret. Dice, y estaba escrito, dice, el Ruach de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar la besorá a los pobres. En griego, ¿usted sabe cómo se dice esto? Vuelvo a repetir, dar el evangelio a los pobres o entregar las buenas noticias a los pobres, es decir, la besorá. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. Verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga, ¿no es cierto?, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, en ese instante, cuando él está leyendo Isaías 61, es justamente cuando él dice, esta escritura se ha cumplido y se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo delante de los ojos de muchos, de miles de millones durante estos 2000 años que se ha predicado justamente el verdadero mensaje. Acá usted se da cuenta, entonces, ¿cuál vendría siendo entonces la besorá del reino? ¿Cuál vendría siendo el evangelio del reino? Aquí lo estamos viendo, Isaías 61, y luego lo vamos a buscar justamente en el Antiguo Pacto para que vamos complementando todo esto. Y dice acá, entonces después seguimos bajando y miren lo que pasa, miren el verso 42. Sabemos que después de esto se levantaron los hijos del diablo y empezaron a hacer una revuelta, ¿no es cierto? Todo fue bastante crítico posterior a esta declaración. Usted lo puede leer en su casa, pero quiero que siga bajando y llega al verso 42. Y mire lo que dice acá, verso 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos, porque él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie la besorá del reino de Yahweh, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Galilea. O sea, él estuvo pasando sinagoga o congregación por congregación, haciendo el mismo trabajo, predicando la besorá del reino. Y aquí usted sabe cómo se dice enviado, esto ya lo hemos ministrado, pero quiero recordarlo para algunos que se están conectando en este tiempo. Enviado en griego se dice apóstolos. ¿Le suena? Bueno, eso significa enviado. En griego se dice apóstolos. Entonces, ¿qué es un apóstol? Es un enviado. Eso es todo. Y es por eso que Mashiach es el apóstol, es el enviado de los enviados. Él fue enviado por parte de la corona, por parte del reino, ¿no es cierto? Y luego él envía justamente a los que él educó en Torah. A los discípulos de Mashiach son los que han sido educados y han sido discipulados en Torah. No es cualquiera. Entonces ustedes podrán darse cuenta que no cualquiera se puede llamar apóstol a no ser que haya sido instruido en la Torá. ¿Vamos bien? Ok. La pregunta, ¿a quién fue enviado Mashiach? Yo ya hice una introducción hace un rato atrás, pero vamos a revisar Jeremías, capítulo 50, verso 6, y aquí vamos a darnos cuenta después cómo se nos conecta el antiguo pacto con justamente las cartas de la Besorá y comentarios, declaraciones que Mashiach hizo justamente en relación a este asunto. ¿A quién fue enviado Mashiach? Jeremías capítulo 50, verso 6 dice así, ovejas perdidas
fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. ¿Mandamientos de hombre? Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Es decir, se olvidaron de su casa. ¿Y cuál era su casa? Justamente la Torá, porque ahí estaban seguros. En Torá yo estoy seguro. Cuando estoy caminando en la voluntad del Padre, ¿algo me podrá hacer? ¿Algo me podrá ocurrir? Nada. ¿Por qué? Porque Él me está guardando. Porque estoy caminando en su voluntad. Entonces, olvidaron justamente cuál era su casa. Fueron dispersas. ¿Por qué? Por los mismos pastores de Israel. Vuelvo a repetir, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Y si usted lo mira hoy día, o lo miramos en ese momento, Mashiach, ¿qué fue lo que confrontó frente a los fariseos, a los rabinos de la época? Los mandamientos de hombres, ¿no es cierto? El Talmud, que desviaba justamente la atención de la Torá a unos ojos puestos en un mandamiento humano, un mandamiento de hombre. Entonces, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores le hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Y mire Mateo capítulo 18, verso 11, ¿qué es lo que dice justamente nuestro rey ahí? Mateo capítulo 18, verso 11, porque el Hijo del Hombre, el Ben Hadam, ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué fue lo que se perdieron? Las ovejas, ¿no es cierto? Ovejas perdidas fueron mi pueblo, es decir, el pueblo de Israel, el 83% de la nación, estamos hablando de la casa del norte. Mashiach dice claramente acá en el verso 11 de Mateo 18, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, no es a cualquiera. El mensaje de la Besorá, el mensaje del reino, no es para cualquier persona. Es solo y exclusivamente para el pueblo de Israel. De aquí lo dice. Ahora, el pueblo de Israel está disperso en todo el planeta hoy día, después de estos 2000 años. Por lo tanto, usted, ni yo, ni nadie sabe quién tiene linaje indirecto, o bien linaje directo, vendrían siendo los que nosotros conocemos como judíos, ¿no es cierto? Usted, en ellos es mucho más fácil poder justamente entregar el mensaje, porque sabe que está entrando una comunidad judía, pero los que son de linaje indirecto, estamos hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy día vendrían las generaciones, ¿no es cierto?, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No sabríamos cómo hacerlo, porque el apellido, olvídelo, se perdió hace muchos siglos, hace muchos años. Pero dentro de las personas sigue habiendo sangre israelí. Y si es de la simiente del padre, claramente se va a complementar con la emuná de Abraham. Por lo tanto, cuando se entregue el mensaje de hacer Teshuvá para volver al reino, para entrar al reino y para justamente recibir a Yeshua HaMashiach, ¿no es cierto? Claramente esa persona va a decir que sí. Porque claramente tienen los tres códigos. Recordemos que claramente están los falsos, los que dicen que sí pero no hacen. Ahí están los hijos de la serpiente, a lo que también conocemos como la cizaña, que también Mashiach lo declaró, ¿no es cierto? Por aquí ya vemos claro que en Mateo capítulo 18, verso 11, vuelve y hace justamente mención del libro de Jeremías. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, Jeremías 50, Mateo 18, que dice, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Es decir, las ovejas de la casa de Israel, puede ser. Vamos a ver qué es lo que pasa acá en Mateo capítulo 10, verso 5. Ahí estamos en Mateo, 8 capítulos para atrás. Vamos al verso 10. Dice así, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar diciendo, el Malhut de Yahweh se ha acercado, sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, porque de gracia recibieron, den de gracia. Ahora, acá hay una cosa, verso 6. Si no vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, si antes hay que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿a dónde hay que ir después? Mírelo. Si no vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ¿a dónde vamos después? A la casa de Judá, pues amado. Por supuesto, si a las dos casas hay que alcanzar, a la casa del norte y a la casa del sur. La casa del sur claramente sentían que ellos estaban muy
correctamente andando, porque tenían su equipo rabínico, saduceo, etcétera, etcétera. Tenían todas justamente los pensamientos religiosos. Ellos juraban que eran un sadik, un justo, pero bien sabemos que no era así, puesto que estaban enseñando justamente mandamientos de hombres. Entendemos ya claramente cómo la simiente de la serpiente se metió en el liderazgo, por decirlo de alguna manera, en la casta religiosa, para justamente manipular las escrituras y operando a favor de la ignorancia del pueblo, claramente podían inventar cualquier mandamiento y crear, hasta hoy día sigue ocurriendo lamentablemente eso en Israel, muchas comunidades que son ultra ortodoxas, en cada una de sus comunidades tienen distintos tipos de mandamientos conforme a su rabino. Es así, lamentablemente es así. Sin embargo, acá nosotros podemos darnos cuenta que por eso Mashiach dice claramente, por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque después van a tener que bajar justamente a la casa del sur. Y ahí van a tener que estar predicando justamente en Judea y en todo el sector. Entonces, por eso lo primero, ¿por qué? Porque las ovejas perdidas están en el norte, pero las ovejas que están confundidas y están siendo engañadas están en el sur. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí Mashiach por eso da una orden específica. Id antes, porque después hay que tomar toda la nación y después tienen que tomar todo el planeta, pero vayan antes a lo que está aquí, a lo que está cerca. ¿Ya? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo prediquen, el Malhut de Yahweh se ha acercado, sanen enfermos, limpian leprosos, resucitan muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Pregunto, estas 4 cosas particularmente, aparte de la quinta que viene siendo el mensaje, ¿usted lo ha vivido? ¿Usted lo está llevando por obra? ¿Está cumpliendo con la orden de parte de la corona? Pregunto. Es una pregunta porque resulta que si hoy día se está haciendo otras cosas, se está haciendo activismo religioso, se puede dar cuenta que parece que hay algo que no anda bien. Es por eso que no se ve nada. Es por eso que no se ven señales, milagros. No, ¿por qué? Porque van bajo un mandamiento de hombre, lo más probable. Mateo capítulo 15, verso 24. Vuelve nuevamente Mashiach a hablar exactamente lo mismo. Mateo 15, verso 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se puede dar cuenta? Y usted ya sabe, la casa de Israel había sido cortada ya para la fecha que Mashiach llegó, hacía cerca de 800 años del pacto, porque ya era una forma ya agotadora, por decirlo de alguna manera, de reiteradamente se apartaban, no hacían caso, los reyes hacían lo que querían. Usted puede leer crónicas, puede leer los reyes y va a darse cuenta que cada uno hacía lo que le parecía. Las muertes eran una tras otra para quedarse con el poder. Era una cosa impresionante. Entonces, por lo mismo, ya que nunca se volvieron de corazón, el padre le dio un Sefer Kiritud, le dio justamente una carta de divorcio a la casa del norte y se quedó solamente con la casa del sur, solamente por amor a David, para mantener lámpara, como él dijo, justamente encendida por causa de David, su siervo. Ahora, vamos a ir justamente al antiguo pacto, vamos a irnos a Isaías capítulo 61 y aquí vamos a vernos y darnos cuenta que efectivamente todo lo que Mashiach predicó y todo lo que enseñó justamente está acá. Lo que él declaró es una palabra profética. Y aquí vamos a leer en Isaías 61 en el antiguo pacto. El Ruach de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, es decir, la Besorá o en griego el Evangelio, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos, a los presos apertura de la cárcel o libertad a los oprimidos, que es la otra forma que nosotros vemos justamente lo que dijo Mashiach, a proclamar el año del favor de Yahweh, el día de venganza de nuestro Elohim. ¿Contra quién? Contra las tinieblas claramente, para consolar a todos los que lloran, sí, para proveer para aquellos en Sión que están de duelo, es decir, para justamente Israel, dándoles gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de ruaj abatido, para que sean llamados robles,
olmos o generaciones de justicia, plantados por Yahweh para su gloria. ¿Por qué pongo todas esas alternativas? Porque resulta que en distintos tipos de traducción tenemos estos tipos de justamente aseveraciones. Generación de justicia, olmos de justicia o robles de justicia. Ahora hay que entender que porque hablamos de árboles, porque él dice claramente plantados, un plantío. Si usted tiene Valera, va a decir plantío, ¿no es cierto?, del Eterno para su gloria, para gloria suya, ¿no es cierto? Entonces, es una plantación. Ahora, bueno, ya vimos justamente con respecto al tema de los árboles, ¿ya? Plantación. Verso 4, vamos a seguir ahí, en Isaías 61. Vamos a leerlo completo y a dar cuenta cómo se va abriendo el entendimiento de todo el proceso de transformación que trae justamente la Besorá del reino. Ellos construirán las ruinas antiguas, restaurarán lugares destruidos hace tiempo, renovarán las ciudades desiertas, destruidas hace muchas generaciones. Ese es el verso 4. Ahí estamos viendo que se puede ver también, si lo miramos de doble lectura, en lo natural es una cosa y en lo espiritual es restaurar vidas. Recuerde que nosotros somos casa, donde habita ¿quién? El Ruach HaKodesh, el Padre, ¿no es cierto? El Mashiach. Entonces, nosotros vamos a ser también restauradores de vidas. En el momento que Mashiach a nosotros nos restaura y nos entrena, nos disipula, ¿no es cierto?, en Torah, en todo lo que implica el mundo espiritual, luego podemos justamente entrar a hacer exactamente lo mismo. Discípulos de Él somos. Verso 5. Extranjeros apacentarán los rebaños, extranjeros ararán la tierra y cuidará de las vides. Pero ustedes serán llamados Kohanim de Yahweh, hablarán de ustedes como ministros de nuestro Elohim, comerán de las riquezas de las naciones y harán fiestas con sus fortunas. Usted se puede dar cuenta de aquí está mostrando claramente que son llamados Kohanim, sacerdotes, dicen en su versión lo más probable, ¿no es cierto? Y resulta que hoy día nosotros somos llamados Kohanim y Melech, ¿no es cierto? Somos reyes y sacerdotes, para que se pueda entender, ¿no es cierto? Por aquí ya, verso 5, dice, extranjeros apacentarán los rebaños, extranjeros ararán la tierra y cuidarán de las vidas. Es decir, vamos a tener personas que van a estar a cargo de nuestras cosas. Y mira el verso 6, pero ustedes serán llamados Kohanim de Yahweh. Ustedes van a ser servidores del Creador, ¿no es cierto? Hablarán de ustedes como ministros de nuestro Elohim. Y hoy día no están los 5 ministerios. Bueno, aquí está profetizado todo, amado. Isaías 61, por eso es tan extraordinario entenderlo, porque aquí está absolutamente todo. Y como ministros de nuestro Elohim, ahí están los 5 ministerios. Comerán de las riquezas de las naciones y harán fiesta con sus fortunas. Aquí está el tema financiero de plano. ¿Por qué? Porque el que busca la voluntad del Padre, todas las cosas le son añadidas. Verso 7, aquí nos está predicando el Evangelio de la Prosperidad. Se puede dar cuenta porque el Evangelio del Reino, el caminar a la voluntad del Padre viene con añadidura. Y no lo digo yo, también Mashiach lo volvió a repetir porque está clarísimo que es así, porque es la promesa del Padre. A los que caminan en la voluntad de Él, el Padre va bendiciendo en todas las áreas, en salud, en todas las áreas. En todas las áreas, la persona no va a gastar dinero en enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad es una consecuencia frente a la transgresión de la Torá. Ya lo vimos, la gente que se le acercaba a Mashiach era la enferma, la que estaba con una cantidad de endemoniados y todo lo que ya vimos. Eso es por causa de la transgresión de la Torá, por la transgresión de la voluntad del Padre. Porque camina en la voluntad del Padre, camina en prosperidad, y entiéndase la palabra prosperidad en toda su dimensión. En salud, en vigor, en entendimiento, en revelación, en todas las áreas personales. Y luego vienen las naturales, que es la parte financiera, en su casa, en sus negocios, etcétera, 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 etcétera. Pero tiene que caminar la voluntad del Padre, que es la Torá. Y hoy día es la Torá número 4, o la cuarta Torá, que es la Torá renovada o reformada por parte de Mashiach. Ahí estamos viendo claramente el tema del número 6. El verso 7, por causa de su vergüenza, que fue duplicada, y porque ellos gritaron, ellos merecen desgracia. Estamos hablando justamente las consecuencias anteriores por haber andado fuera de la voluntad del Padre. Por lo tanto, ellos heredarán la tierra, una doble porción, y la alegría será suya para siempre. Aquí está mostrando que viene una teshuvá, viene un arrepentimiento por causa de quienes son los hijos del Padre, pero los hijos de la serpiente gritaban, ¿no es cierto? Ellos merecen desgracia. Ahora, verso 8, porque yo, Yahweh, amo la justicia, odio el robo por injusticias. Así que yo seré fiel para recompensarlos y haré pacto eterno con ellos.
Está más que claro el pacto eterno, ¿no es cierto? Ahí está hablando justamente del pacto renovado, ¿ya? Verso 9, su cera será conocida entre los goyim, sus hijos entre los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que ellos son cera, son simientes de Yahweh que Yahweh ha bendecido. Acá se puede dar cuenta que ya no van a haber dos simientes. Es una simiente la que va a gobernar sobre todo el planeta. Dice claramente, y su cera será conocida entre los goyim. Estamos hablando de las naciones, ¿ya? Pero naciones que van a estar en justicia, claramente. Y acá, aquí dice claramente, sus hijos entre los pueblos, todos los verán y reconocerán que ellos son simientes, son cera que Yahweh ha bendecido. Ahí tenemos la simiente. ¿Se fija? Y ellos estarán grandemente alegres en Yahweh. Mi alma se regocijará en Elohim, porque me ha vestido en salvación. Me ha cubierto con mantos de justicia. ¿Se puede dar cuenta que está todo escrito acá? Todo. Como un novio usando un turbante festivo, como una novia adornada con sus joyas. Verso 11. Porque así, tal como la tierra hace brotar sus plantas, o un jardín hace que sus plantas crezcan, así Yahweh Adonai causará que la justicia brote y la exultación o alabanza esté presente en todas las naciones. Usted se podrá dar cuenta que si efectivamente hay justicia, ¿cuáles son los tres pilares del reino? Le estoy ya dando la mitad de la respuesta, ¿no es cierto? Justicia, shalom y gozo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si aquí dice claramente, causará que la justicia brote y la exultación ante todas las naciones, ¿qué implica eso? Claramente que si hay justicia, que es el establecimiento del reino, va a haber shalom, por consecuencia va a haber gozo, y el gozo, ¿qué es lo que trae? Alabanza. Vuelvo a repetir. Acá está sumamente claro. Dice, verso 11, porque así tal como la tierra hace brotar sus plantas, o un jardín hace que sus plantas crezcan, así Yahweh Adonai causará que la justicia brote y la alabanza ante todas las naciones. ¿Se puede dar cuenta? Es una consecuencia del establecimiento oficial del reino. Isaías 61 es la besorá del reino y aquí entendemos y conocemos todo lo que se viene. Y fíjense una cosa, miren el verso 6, que es tan importante lo que recién vimos. Pero ustedes serán llamados Kohanim de Yahweh. Hablarán de ustedes como ministros de nuestro Elohim. Comerán las riquezas de las naciones y harán fiesta con sus fortunas. Usted puede tener una versión distinta en Valera, claramente, a lo que yo estoy leyendo, que estoy tomando la Biblia Kadosh. Pero aquí yo le quiero mostrar lo siguiente. El número 6, y esto vamos a profundizarlo más adelante. El número 6 se le conoce como número de hombre. Claramente, porque los hijos del Padre, cuando transgreden la Torá, se quedan transformados en hombres. A ver, quiero llevárselo de esta forma. Nosotros, el Padre lo que hizo en el sexto día fue hijos. No fueron hombres. Cuando hablamos de hijos, son los que caminan en la voluntad del Padre porque tienen su ruaj vivo. Cuando hablamos de hombre, es una persona que es mortal, que no es hijo, es hombre. ¿Se entiende la diferencia? Ahora observe, curiosamente en el verso 6, ya el número 6 acá en este verso ya no es número de hombre, sino que es número de hijo. Observe, porque ustedes serán llamados Kohanim de Yahweh. Es decir, los hijos del Padre sí o sí son Kohanim. Adán era Kohanim, era servidor del Padre porque caminaba en su voluntad. Sí. ¿En qué momento dejó de ser un Kohanim? El momento que sirvió a Hasatán. En el momento que la persona sirve al enemigo, ¿se transforma en quién? ¿En hijo de Yahweh? No. ¿Sigue siendo hijo de Yahweh? No, imposible. Se pone en contra del Padre, es decir, se transforma en un hijo del enemigo. Entonces, fíjese usted acá. Ustedes serán llamados Kohanim de Yahweh y hablarán de ustedes como ministros de nuestro Elohim. ¿Se da cuenta? Aquí está todo, absolutamente todo en Isaías 61. Completo, no solamente los 3 versos. Los primeros 3 versos usted puede dar cuenta que curiosamente se va a encontrar con 12 circunstancias. Y el número 12 es número de reino. En los 3 primeros capítulos, 3 versículos, existen 12 realidades que ocurren en ese momento. 12, curiosamente. Ahora, tiene los 3 primeros pasajes, ¿no es cierto? Las 3 dimensiones del Padre, ¿no es cierto? Curioso. Y pero esas 3 dimensiones del Padre está el número 12, que es número de reino, número de gobierno. ¿Qué quiere que le diga? Maravilloso. Ahora, yo aquí quiero, para ir cerrando
pero vuelvo a repetir, esto da para mucho. Vamos a dar este primer, digamos, como primer capítulo, por decirlo de alguna forma, primera parte con respecto a la besora del reino. Dice acá en el verso 8 que va a ser pacto eterno con ellos, ¿no es cierto? Y en el verso 10 habla de salvación. Ahora, quiero rápido llevarlos a Levítico capítulo 16 para que veamos algo importante que tenemos que ver con respecto justamente a lo que viene siendo justamente el pacto eterno, y vamos a ver la figura y el diseño que había en el pasado, justamente que Mashiach también claramente lo vivió y lo experimentó, ¿no es cierto? Para él ser justamente ese cordero por parte del Padre, ¿no es cierto? Levítico 16, verso 5, dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Recuerden que Yom Kippur es el día de la expiación o el día del juicio. Yom Kippur, el día de la expiación. Y aquí estamos hablando de esto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo. El becerro es para él, ¿ya? Hay un becerro que viene ahí, que es la vaca roja que le llaman, ¿no es cierto? Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Eso lo hace el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ¿ya? Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh, a la puerta del Mishkan o del tabernáculo de reunión. Y hará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Más adelante vamos a profundizar en esto. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Yahweh y lo ofrecerá en expiación. ¿Ya? Más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Yo no sé si ustedes sabían cómo se manejaba eso en esa época. Se colocaba la mano del sumo sacerdote, el Cohen Gadol, sobre el macho cabrío, ¿no es cierto? Que iba a ser justamente para Azazel, que se iba al desierto, y sobre él declaraba los pecados de Israel. Iba cargado de pecado. Ese animal se le imponía las manos sobre la cabeza y se declaraban los pecados del pueblo, ¿ya? Y se soltaba y se enviaba al desierto, no solo, había una persona que lo llevaba y lo soltaba en el desierto para que se perdiera. Pero sin embargo había uno que se expiaba, tenía que hacer la expiación. ¿No se ha escuchado hablar del chivo expiatorio? Bueno, aquí está justamente un macho cabrío, ¿no es cierto?, que era para la expiación, ¿ya? Y aquí viene justamente la figura de Mashiach. Y fíjese, en el verso, acá vimos, ¿no es cierto?, verso 10, el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentarán vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él. Ahí está la imposición de las manos, ¿no es cierto?, para enviarlo a Azazel al desierto. Una persona lo llevaba al desierto. Verso 15, bajen unos pasajes más abajo. Del 10 bajamos al 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Vuelvo a leer. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo. Estamos hablando en el lugar santo, al lugar santísimo, ¿no es cierto? Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, que la sangre del becerro es la que hace por la expiación del pecado de la casa de Aarón, ¿ya? Y resulta que aquí ese becerro tenía que ser la sangre expiada o soltada 7 veces sobre el arca. Pero mira acá, dice acá claramente, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, sobre el arca, y delante del propiciatorio, ¿cuántos? 7 veces, las mismas 7 veces que hizo con el becerro. Así purificará el Makon Kadosh, o es decir, el lugar santo o el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Aquí estamos mostrando la figura de lo que Mashiach hizo justamente en el momento de derramar su sangre. Pero resulta que Mashiach, si usted lo hemos conversado más de alguna vez, quizás no está en la memoria de muchos ahora, pero él derramó su sangre 7 veces.
La derramó primeramente en el Monte de los Olivos, esa noche que fue entregado, y de ahí usted va a ir viendo durante todo ese proceso hasta que llegó a la cruz cuántas veces la derramó. La derramó de 7 formas distintas, la derramó 7 veces puntuales, que lo muestra la Escritura. Entonces, usted se podrá dar cuenta que aquí tiene justamente usted el Cordero de Elohim, pero aquí el Cordero es un Cordero de expiación. Más adelante vamos a revisar justamente que las 2 fiestas de sangre que están en el calendario, ¿no es cierto?, de Israel, una fiesta está en Pesaj, que es una fiesta de sangre, y la segunda fiesta de sangre viene siendo justamente Yom Kippur, que viene siendo justamente esto, una expiación. Y lo que está haciendo justamente acá, aquí dice claramente que en el verso 8 de Isaías 61, porque yo Yahweh amo la justicia, odio el robo por injusticias, así que yo seré fiel para recompensarlos y haré pacto eterno. Y el pacto viene con sangre, y la sangre de Mashiach es el pacto renovado justamente en la sangre de él. Y eso nos trae por consecuencia en el verso 10, que dice claramente, porque me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con manto de justicia. Una persona que ha recibido a Mashiach porque hizo Teshuvah. Recuerden eso. Primeramente, se arrepintió de sus pecados. ¿Y cuáles son sus pecados? Los que atentan contra la Torah. Es decir, todas las conductas que hayan estado fuera de la voluntad del Padre, que viene siendo la Torah, claramente eso es pecado. Entonces, las personas que se arrepintieron justamente de sus pecados, hicieron Teshuvah, claramente han sido bañados con la sangre del Cordero de Mashiach, ¿no es cierto? Y han entrado con un manto, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, con un talit de justicia. Y es justamente eso, todo lo que nos muestra la besorá del reino, el evangelio del reino que está en Isaías 61. Entonces, amado, usted puede dar cuenta que hay muchas cosas que no se están entendiendo, que no se están haciendo. ¿Por qué? Porque claramente la religión nunca les va a enseñar, al contrario, los va a entretener y lo va a sorprender con una cosa, con otra. Van a aparecer un montón de otras cosas nuevas, van a querer renovar a los que son medios profetas, que no son profetas, sino adivinos, etcétera, etcétera, etcétera. Amados, hagamos el trabajo original y usted verá la gloria del Padre, la gloria del reino en medio de su vida. Vuelva al origen, vuelva a las raíces, vuelva a la Escritura, vuelva, porque el tiempo es corto y muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Y estamos llamando en este tiempo justamente a todos aquellos que pertenecen a esta manada pequeña, porque a esta manada pequeña el Padre le plació darnos el reino, su Malhut. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.